Muy buenos días, padre de familia, estudiantes del primer año de secundaria. También reciban el saludo cordial de parte de la institución. En el curso de razonamiento verbal, el tema a tratar el día de hoy es la redacción. Antes de ello, vamos a ver la frase del día. Dice así, ¿no? Si alguien pudo hacerlo, yo también puedo. Y si nadie pudo, yo seré el primero. Estudiantes, la frase está bastante claro. Nunca hay que decir no si no lo intentamos. Si otra gente dice, no, no se pudo, es difícil, sino por ustedes mismos convencerse si se puede o no se puede y no dejarse llevar por lo que la gente puede decir. Y todo se consigue con perseverancia. Muy bien, estudiantes, ahora sí vamos a empezar la clase. El tema, como indicaba, es la redacción. Cuando hablamos del taller de redacción, estudiantes, antes de esto vamos a ver qué es el texto narrativo, porque el texto narrativo está bastante relacionado, ¿no? Al tema de redacción. Vamos a ver la definición, ¿qué es un texto narrativo? Dice que es el que se emplea para relatar acontecimientos que le suceden a unos personajes en unos espacios o tiempos determinados, y que pueden ser verídicos, ficticios o basados en hechos reales. Por ejemplo, la fábula, la leyenda, el cuento, el cómics, los mitos, las biografías, las noticias, las crónicas, las películas, etcétera, etcétera, son textos narrativos. Pero también estos textos narrativos, estudiantes, tienen una estructura, ¿no? Por ejemplo, todos los textos narrativos tienen una apertura o un inicio. También tienen un nudo o conflicto, ¿no? Donde se da todo el drama de la historia. Y también tiene un desenlace o el cierre, que es la finalización de la historia. Entonces, como vemos, el texto narrativo tiene su estructura, su inicio, su nudo y su desenlace. También tiene sus elementos, ¿no? En los textos narrativos encontramos personajes primarios, secundarios y terciarios. Se da en un espacio y un tiempo determinado. Y también hay un narrador que cuenta la historia. El narrador puede estar en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Entonces, nuestro taller de redacción para hacer los textos van a ser texto narrativo y debe tener esta estructura. Vamos a ver un ejemplo, estudiantes. Por ejemplo, para escribir un texto narrativo es importante dar algunas recomendaciones, ¿no? Respecto a la redacción. ¿Qué debo hacer primero, ¿no? Si quiero hacer un cuento, una historia. Primero debe tomarse en cuenta los siguientes criterios. Pensar bien en qué queremos contar o qué queremos redactar. ¿Cuál es la historia o de qué se va a tratar nuestro cuento? Definir los personajes, ¿no? Los personajes ya, distribuir de manera coherente. Ver el asunto de la historia. O sea, dice, decide el punto de vista, ver cuál va a ser el asunto de la historia en sí, el tema. También hay que ver, ¿no? El tiempo y el espacio donde se va a dar nuestra historia, ¿no? En la costa, en la sierra, en la selva, ¿no? Ya años, tiempos atrás, en la actualidad, ver, ¿no? Todos esos detalles. Y organizar la estructura, cómo va a ser el inicio, ¿no? Cómo va a empezar, cuál va a ser el nudo, qué va a contener el nudo, y el desenlace, la parte final, cuando vemos la organización de la estructura, ¿no? Y los desenlaces siempre deben ser o tener bastante suspenso, ¿no? Que impacte justamente al lector cómo finaliza el texto, que se quede pasmado, ¿no? Y proponer también y escribir, dice, de forma creativa, que sea un cuento creativo, que guste, ¿no? Es importante. También estudiantes, como vemos, ¿no? Cuando vamos a hacer nuestro texto, ya debemos ver la introducción. La introducción se da
En la introducción, estudiantes debe darse ya una breve explicación, un resumen, o darnos una noción de qué va a tratar nuestra historia. Justamente cuando el lector va a leer esa parte, ya más o menos ya va a introducir al tema y va a darse cuenta en qué va a consistir. El otro es en el desarrollo, que es el desenlace, establecer el escenario y el ambiente y utilizar también diálogos entre los personajes, que se pregunte, que se respondan entre ellos dentro del drama o del nudo, ¿no?, de la historia. Y el desenlace, que es la parte final, ¿no?, de la historia, se debe sorprender al lector con un final que no esperaba. Porque obviamente los finales, ¿no? Se ve que todo fue feliz, hermoso y terminó, ¿no? Pero tal vez debe cambiar un poco ese aspecto, ¿no? También mostrar los sentimientos de los personajes dentro de la finalización. Una vez que yo he escrito toda mi historia ya, viendo de qué trata, recién pondría el título. Último, ya lo pongo, le doy un título a mi historia. Yo no puedo poner primero el título, porque no sé cómo va a ser el proceso, ¿no?, de todo el cuento. Entonces, por eso se dice que último se pone el título ya una vez que has culminado. ¿Qué título lo pongo ahora a esta historia? Según lo que se lee, su contenido, se pone el título. Vamos a ver acá un ejemplo. Veamos. Para escribir una redacción se hace algunas preguntas. Por ejemplo, voy a escribir una historia, acá ya le he puesto ya eh, las, eh, las fases en qué va a consistir. Por ejemplo, debe haber un personaje, y se hace la pregunta, ¿quién? ¿Quién es ese personaje? El niño Gerald. En mi historia va a ser el niño Gerald. Pero eso no significa que dentro de la historia va a haber otros personajes más, sí, van a acompañar otros personajes más, pero me estoy centrando más o menos en qué va a consistir. Entonces yo pondría el niño Gerald. No, ¿cómo es? Debo ver un adjetivo, una cualidad. ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo es él? Es trabajador y acongojado. O sea, ¿qué significa acongojado? Es un niño muy triste, muy melancólico. Suceso o acción. ¿Qué sucedió, no? ¿Qué ocurría en la historia? Que el niño Gerard trabajaba como un cómico. En la historia dice que el niño Gerard trabajaba como cómico. Mira, ¿qué más va a haber? Lugar y tiempo, dónde, cuándo, cómo, ¿dónde se dio esta historia? Una parte de la historia se va a dar en la sierra y otro en la costa. Más o menos ya he hecho una estructura, ¿no?, de mi texto, más o menos cuáles van a ser los pasos. Estoy dando una idea. Una vez que ya he diseñado el personaje, la cualidad del personaje, el suceso y la acción que va a estar, ¿no?, incluido el personaje, el lugar y el tiempo donde se da la historia, voy a empezar a hacer la redacción. Mire acá, acá está. Primero, como yo indicaba, acá está, ¿no?, el inicio o la introducción. ¿Cuál dice la introducción? Dice, don Francisco, un huancabelicano, había enviado a su hijo Gerald, un niño de 12 años, a vivir con su tío Pedro, a la ciudad de Lima, para darle, para darle educación, puesto que él no tenía condiciones económicas. Entonces la introducción ya me da una idea más o menos de qué va a tratar. Es un niño que de Huancavelica, ha ido a Lima, de su tío, para que pueda estudiar en esa ciudad y sea un profesional. Más o menos ya me da. Y después viene ya la parte del nudo, toda la acción, todo el drama, ¿no? Que la historia va a estar alrededor del personaje principal, ¿no? Acá está. Todo eso sería, estudiantes, la historia, el nudo. El nudo va a estar la acción del personaje, de los personajes secundarios, de los personajes terciarios, ¿no? Y aquí justamente también se va a desenvolver eh, la acción y los acontecimientos y los hechos de cómo va a culminar la historia, ¿no? Una vez que ya está toda la acción, ¿no? Dentro del nudo, viene ya la parte final,
que es el desenlace, ¿no? El desenlace justamente es la parte final que cierra la historia, ¿no? Culmina la historia, ¿no? Culmina la historia. Entonces, esta es la estructura justamente de la narración. No lo voy a leer, ya ustedes ya lo van a leer de manera detallada, pero responde estudiantes a lo que está en este cuadro. Responde a lo que ya he anunciado, el personaje, la cualidad, la acción y el tiempo. En base a esto, ¿no? Mi historia está redactada. Está redactada, tomando en cuenta esos criterios. Esos criterios. Como dije, ¿no? El inicio o la introducción es un resumen más o menos de cómo va a ser la historia. En ahí doy eh, eh, a conocer al personaje, doy a conocer, ¿no? El espacio y también más o menos la parte de la acción de que se va a tratar. Muy bien, estudiantes, ahora vamos a continuar. Y por último, una vez que yo he hecho mi historia, he leído, le he puesto un nombre o un título a mi cuento. La vida del payasito Gerald. ¿Ves? La vida del payasito Gerald. Le he puesto un nombre. Entonces, como vemos, de esa manera se estructura justamente una narración. Vamos a poner acá, saquen su libro, verificando el tema. Vamos a llenar este cuadro para que también puedan entender mejor y puedan también hacer ustedes su redacción. Vamos, ¿no? En el libro verificando el tema, ya nos están dando una idea más o menos de una estructura de qué va a tratar una historia, ¿no? Acá habla del duende. El duende dice era un ambicioso y avaro. ¿Qué había sucedido? Se había encontrado un tesoro. ¿Y dónde se encontró un tesoro? En una pequeña vía. Sobre esto va a tratar la historia. Ahora nosotros vamos a crear más ítems para hacer nuevas historias. Por ejemplo, yo puedo crear también la historia, he visto, del niño Gerald que le hemos hecho, lo ponen también en su libro, ya, eso ya hemos hecho la redacción, ya está. Ahora vamos a tratar de otro, por ejemplo, yo he visto, quiero hacer un cuento, ¿no? De Paolo Guerrero. ¿Ves? ¿Quién es el personaje? Paolo Guerrero. ¿Cómo es él? ¿Qué cualidades tiene? Ya, él es disciplinado y perseverante. ¿Ves? Es una cualidad. Yo veo que es disciplinado y perseverante. Muy bien. ¿Cuál es la acción? No, no, ¿cuál es? ¿Qué ocurrió? ¿O a qué se dedica él? Que jugó en la Copa Mundial. ¿Sucedió eso? Es una acción, ¿no? Suceso o acción. Jugó la Copa Mundial. Lugar, tiempo, modo. Tiempo, lugar, Rusia 2018. Sobre esto he creado otra historia. Ustedes ya también igual hacen la 4 y la 5. Lo completan, también crean ítems y sobre eso van a crear una historia. Vamos a ver lo que he creado de Pablo Guerrero. Acá está, miren, ve. Título, no le he puesto el título. El título de la historia ustedes lo van a poner. Ya. Esto me va a copiar en su libro. Vamos a la siguiente página de verificando el aprendizaje. Por ejemplo, yo he puesto Pablo Guerrero. Acá he hecho la introducción. Ahí está, ¿ve? Pablo Guerrero es un jugador disciplinado y perseverante que llegó a jugar la Copa Mundial Rusia 2018. Estoy iniciando mi cuento. El inicio. Ya me dio una introducción, una idea más o menos de qué va a tratar mi cuento. Continúo, voy al nudo. Voy al nudo. Disculpa, voy al nudo. Dice, ¿no? A pesar que su participación era incierto por la sanción que había recibido de la FIFA, consiguió reencontrarse con sus amigos y cumplir el sueño de jugar una Copa Mundial. Ya está el nudo, ¿ves? Ya. Voy al desenlace. ¿Cómo finaliza esta historia? El desenlace, ¿no? A pesar de no haber clasificado a las siguientes fases, dio una alegría inmensa al pueblo peruano. ¿Ves? Sobre esto he hecho un cuento pequeño, porque tampoco no hay mucho espacio, he hecho un cuento pequeño. ¿Ves? He hecho una redacción tomando en cuenta este ítem. Ustedes, la 4 y la 5, solamente lo completan nada más, no hacen el cuento, lo completan para que tengan una idea de qué pueden ser un cuento. Vamos al siguiente punto, dice. A continuación,
relaciona los siguientes enunciados y crea nuevos y divertidos títulos. Sabemos, ¿no?, que el título de un cuento es Blancanieves y los siete enanitos. Pero acá dice, vamos a modificar esos títulos y vamos a crear nuevos títulos. Por ejemplo, han puesto Blancanieves con botas. ¿Ves? Algo divertido, ¿no? Yo lo puedo poner también acá. He hecho otro. Alicia y los tres ositos. Sería, ¿no? He modificado otro título. El patito en el país de las maravillas. Acá igual. Ricitos de oro y de plomo. ¿Ves? Acá he puesto otro. El gato feo. Acá he puesto Juanito y los siete naditos. Acá he hecho otro. El soldadito y las habichuelas mágicas. ¿Ves? Y todo lo que he relacionado, lo he escrito acá. ¿Ve? Alicia y los tres ositos. ¿Ve? También he puesto la bella de plomo. Entonces, ustedes, si quieren, lo copian igual, o ustedes mismos también pueden crear ya, ¿no? Como guste, lo pueden modificar diferentes títulos, y según lo que han modificado, lo copian acá, completando hasta el número 14. Estudiantes, eso se hace en el libro. Muy bien, estudiantes, eso sería la clase respecto a la redacción. Ahora ustedes, como tarea, me van a trabajar la tarea del libro, ya saben cuál es el número, todo, ya es la tarea del libro, y me van a completar también esta página, aparte de lo que viene como tarea, esta página. Esta página me culmina y me hacen la tarea del libro. Eso sería todo, estudiantes. Muchas gracias. Nos estamos volviendo a ver en la próxima semana de manera virtual. Nos vemos.